Bienvenido al profesor Cristóbal Matarán. Le agradezco mucho la oportunidad que nos da la Asociación Libertaria Austriaca. El motivo de la entrevista de hoy es su reciente promoción del libro de la Escuela Austriaca de Madrid, que bueno, pues viene a decirnos pues un poco cómo se ha forjado la identidad de esta Escuela Austriaca de Madrid. Y bueno, pues me gustaría preguntarle por qué ha hecho este libro, por qué la gente debería leerlo y qué le va a aportar. Gracias, Miquel. Bueno, pues lo primero, gracias por invitarme y a la Asociación Libertaria Austríaca, que os sigo mucho por redes sociales, muy activos, como tiene que ser. En cuanto a la pregunta que me haces sobre por qué la gente debería leer el libro, hombre, sin entrar en consideraciones poco humildes, como porque lo he escrito yo, etcétera, etcétera, habría que decir que el fenómeno que se produce en este momento en la ciudad de Madrid, yo creo que se puede asemejar bastante a lo que pasó en Viena entre finales del 19 y principios del 20, es decir, un poco a menor escala, pero bueno, la cantidad de genios. Es verdad que en Viena lo eran en prácticamente todas las ciencias del saber, aquí está más circunscrito a las ciencias sociales, pero bueno, la cantidad de economistas buenos que se han juntado en una ciudad, en un espacio de tiempo tan reducido, de menos de medio siglo, desde luego yo creo que no tiene parangón, por lo menos en la historia de España, Hmm. seguro. Y puede que de casi ningún país europeo. Podríamos decir que existe una identidad propia, ¿no? Es lo que Sí, tú diciendo a Stigler, puede ser, ¿no? Le sí, eso es. citas cómo esto tiene, digamos, cierta metodología, tiene una cierta identidad, que la hace lo suficientemente fuerte, ¿no? Como para decir que existe una escuela. ¿Cómo se desarrolla esta idea de que hay una identidad propia madrileña? Sí, sobre todo, pues como tú muy bien citas, eso de a George Stigler, que fue premio Nobel, miembro de la Escuela de Chicago, por cierto, y miembro de la Sociedad Montpellerin, por ejemplo. Él tiene un pequeño librito que se titula El economista como predicador, Economist as Preacher. Entonces es donde él explica en lo que él cree que son las tres condiciones o las tres características que deben cumplir un grupo de economistas o de cualquier otra rama del saber para que se les pueda decir que son una escuela de pensamiento. Y como bien decías, el primero es que tengan un análisis económico propio, que yo creo que esto es lo más claro, la escuela austríaca lo tiene, su método praxeológico. Luego la formulación de propuestas políticas, que las tiene, ¿vale? Milei ahora en Argentina es un buen campo de prueba. Y el tercero, que tenga lo que Stigler llama una ideología existente, es decir, vamos a decir, cierto acervo, cierto caterva de ideas que nos haga más o menos tener una ideología que no tiene que ser al 100% idéntica, ¿de acuerdo? Puede haber discrepancias, por ejemplo, y bienvenidas sean, pero más o menos los economistas austríacos sabemos que un rasgo que tienen es que son muy pro mercado y muy anti-estado, anti-intervención, anticentralización, les gusta la descentralización, los órdenes más pequeños, etcétera, políticos, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que estas tres condicionantes, esto está en el capítulo 1 del libro, se puede encontrar, las voy desgranando de una en una y la conclusión a la que llego es que yo creo que la escuela austríaca aquí en Madrid lo cumple. Más que una escuela propia, sería más correcto decir que es una rama dentro de la escuela austríaca. De hecho, se podría decir que es la rama, yo creo que más puntera ahora mismo en Europa, desde luego, eso seguro. Y en el otro lado del charco, en el norte en Estados Unidos y en el sur en Argentina, sean los dos polos también de difusión o de foco de la escuela austríaca ahora mismo. Ujú. Bueno, sí, la verdad que el crecimiento de la Escuela Austriaca de Madrid, como en palabras del profesor Huerta de Soto, es la envidia del mundo. También pues tratando un tema, un poco el tema de Jesús Huerta de Soto y toda esta gente de este conjunto de genios que se han agrupado en Madrid,
tú en el libro tratas no de promocionar, pero sí, no citas varios autores, ya sea, por ejemplo, el profesor Bagus, David Howden, Oscar Vara. ¿Cuál de ellos, digamos, que te ha podido influir más? ¿Cuál de ellos crees que pueda tener así un poco más de importancia o algo del Pues, estilo? pues mira, todos son muy buenos y todos en determinados ámbitos o campos me parecen genios. Pues, por ejemplo, citabas al profesor Bagus. El Ujú. profesor Bagus escribió una tesis doctoral en defensa de la deflación que está publicada en inglés. Por cierto, se ha publicado o se va a publicar en español este año, que está a punto de salir, si no ha salido ya. Y cosa que le recomiendo a todo el mundo porque está realmente bien, ¿vale? Por ejemplo, en su libro La tragedia del euro también es muy bueno, que también lo cito en el libro. Pues, por ejemplo, me gustó mucho el libro del profesor Juan Ramón Rayo, Liberalismo, la defensa del orden político liberal, ¿vale? Me ha gustado mucho, cito pues por ejemplo a Oscar Vara, Javier Aranzadi, que también han estudiado pensamiento económico, vamos, tienen tesis Ujú. en ese sentido. Bueno, la verdad es que de cada uno hay, se me ocurre también citar, por ejemplo, a Miguel Alonso Neira, que tú conocerás muy bien, de la Rey Juan Sí. Carlos, que él escribe en el ámbito de la macroeconomía, ¿no? Del tipo de interés, la comparación de los distintos ciclos económicos, mejor dicho, las teorías explicativas del ciclo económico, ¿vale? Las compara, tiene unos papers muy interesantes intentando ilustrar cómo el ciclo austríaco se cumple cuando se dan ciertas condicionantes, ¿vale? Pues cuando se observan ciertas tema de la curva invertida de precio, curva invertida de los tipos de interés, por ejemplo, que están muy bien. Entonces, lo bueno es que uno se puede centrar en distintos ámbitos y siempre va a haber uno, dos, tres genios en cada uno de esos ámbitos y luego los puede incluso comparar entre sí, se complementa, uno trata más un tema que otro, en fin, que tenemos un buffet libre, prácticamente un menú para elegir y todos, como te digo, son muy buenos. De la bibliografía, por ejemplo, del libro, de lo que era mi tesis, pues por ejemplo tiene casi 500 citas, o sea, tenemos ahí campo de acción que uno puede estar prácticamente toda la vida con ellos, ¿de acuerdo? Pero bueno, en esencia todos me gustan, todos son muy buenos. Sí, digamos que cada uno tiene que aportar su grano de arena, ¿no? Quería preguntarle que en qué papel tienen, por ejemplo, alguien que, o sea, los hermanos Rey Jalviol, que tienen un papel, yo creo, fundamental en el seminario y lo único que se conoce de ellos viene a través de Huerta de Soto, porque digamos que él comenzó un poco a conocer la escuela austríaca así. ¿Qué influencia tienen o qué papel tienen en la creación de la escuela austríaca de Madrid los hermanos Rey Jalviol? Pues sí, pues desde luego son, por así decirlo, los padres fundadores, podríamos decir, ¿no? Los hermanos Luis y Joaquín, porque Joaquín Rech en el año 57 defiende su tesis doctoral Los modernos problemas sociales a la luz del ideario económico de Ludwig von Mises. Lo defiende en la entonces Universidad Central de Madrid. No se llamaba Complutense porque la Complutense estaba en Alcalá de Henares, que luego se cambia aquí y luego se crea una universidad en Alcalá de Henares. Pero bueno, cosas de estas ya de políticos, ¿no? El caso es que en el año 57 publica esta tesis, que hay que pensar que, por ejemplo, Mises aún vivía. Mises vivió hasta el año 73. Por ejemplo, en el año 49 había publicado La acción humana y estamos hablando del 57. La mayoría de libros era bastante complicado conseguirlos. Esto me lo contó Luis Rech. Joaquín Rech, desgraciadamente, falleció en los 80. Pues Luis Rech, que falleció hace como cosa de 10 años, un poco menos, me contaba que los libros eso estaban en inglés y era un poco complicado conseguirlos, no es como hoy en día que tenemos internet, que está el Ujú. Mises Institute, que están las webs, que está PDF, que está absolutamente todo. Esto lo dice, por ejemplo, Antonio Escotado, que la mayor biblioteca de la historia de la humanidad era internet, y es verdad, no es que la biblioteca de Alejandría estaba todo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, después de la publicación de la tesis, los hermanos Rechalviol reciben soporte, sobre todo desde el punto de vista económico, de una fundación de Ignacio de Villalonga, que era un banquero liberal valenciano, que dota una fundación,
que se llamaba Fundación Ignacio Villalonga, con 700.000 pesetas de la época, que era un dineral, y se lanzan a traducir los libros de Mises y de Hayek. Joaquín Rech sobre todo los de Mises y Luis Rech los de Hayek, ¿vale? Entonces, si la gente va, por ejemplo, a La Acción Humana, encontrará que el traductor en español es Joaquín Rech, y de hecho hay un prefacio de una edición posterior de Ludwig von Mises donde le agradece y cita expresamente a algunos traductores, pues por ejemplo en Italia, etcétera, que se han publicado La Acción Humana traducida, y cita expresamente a Joaquín Rech Albiol en España. Curioso. Luego, por ejemplo, los textos de Hayek, que por ejemplo, Derecho, Legislación y Libertad, que se publicaron a partir de los años 70, ¿vale? Y 60, pues eso los traduce Luis Rech. Entre otras cuestiones, los hermanos Rech Albiol consiguen que en el año 78, si mal no recuerdo, una reunión regional de la Mont Pelerin se celebró en Salamanca, que sirvió como homenaje a los escolásticos de la escuela de Salamanca. Entonces, la Mont Pelerin tiene una reunión mundial, que es cada 2 años, y el año que no hay reunión mundial, hay reunión regional, que ahora mismo solo hay una en América y una en Europa, porque llevan tiempo intentando sacar otra en Asia, pero bueno, ahí sigue el proyecto y se irá para largo, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las reuniones regionales consiguieron que se celebrara en Salamanca. Hace unos años, me parece que fue en 2015, si mal no recuerdo, o 2016, se celebró una reunión mundial de la Mont Pelerin en Gran Canaria. Esta vinieron todos, no vienen solo los europeos, ¿vale? Que estuvo muy bien. Entonces, bueno, la parte de los Rech Albiol, su puesta de largo de la escuela austríaca en España es precisamente gracias a ellos. A mí me contó una vez Luis Rech que a ellos les gustaba leer el Newsweek. El Newsweek es una revista muy importante en Estados Unidos, que se sigue editando hoy en día. Y entonces ellos la compraban aquí en España porque Henry Hazlitt, conocidísimo Henry Hazlitt, en la economía en una lección, escribía un artículo en todos los números. Entonces ellos iban al kiosco y había semanas que simplemente la revista no llegaba. Al censor no le había gustado un artículo, una noticia, no sé qué, pues el número fuera. Y entonces se quedaban esa semana sin leerlo. En fin, anécdotas de la vida de la España de los años 60. Pues ya sabemos una revista. O sea, siempre que se recomienden lecturas a todas las personas que nos ven, suele gustar bastante. Ha mencionado a la Sociedad Mont Pelerin, donde, si no me equivoco, creo que fue creada por Hayek y creo que también por Mises. Entonces, quería preguntarle sobre la importancia de esta sociedad, para qué sirvió y bueno, pues para qué utilidad tenía. Sí, muy interesante, porque cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Hayek estaba aterrado, había visto avanzar el poder del Estado enormemente y se estaba dando cuenta de que el poder del Estado no retrocedía. Esto lo habla mucho, por ejemplo, el profesor Bastos cuando dice que la guerra es la salud del Estado, ¿no? Que el Estado avanza con la confrontación, con la guerra, etc. Totalmente cierto. Sí. Entonces aquí Hayek en el año 46 se le ocurre juntar a muchos amigos, colegas, etcétera, del ámbito no solo de economía, pues también había historiadores, periodistas, por ejemplo, estaba Henry Hadley, estaba filósofos como Karl Popper, invita a su maestro Ludwig von Mises y se juntan en Bretton Woods, que son unas montañas ahí En Suiza. en Suiza, Ujú. efectivamente. Entonces, hacen presidente a Hayek, que fue el primer presidente de la Mont Pelerin. Los cargos duran siempre 2 años y son rotatorios, ¿vale? No se puede, no repiten, por así decirlo. Tienen que ir siempre rotando entre ellos, y para entrar en la Mont Pelerin, pues tiene un proceso un poco más complicado. Pues, entre otras cuestiones, tienes que ser avalado por 3 socios de dentro, que un socio de dentro solo puede avalar a uno, me parece que es cada 10 años. O sea,
Es un Hostia. proceso un poco más largo, ¿no? Y además tienen que aceptarlo el resto de socios, o sea, no es como sacarse el carnet de la biblioteca. Esto tiene un proceso de admisión que es un poco largo, ¿vale? Entonces, bueno, se juntaron en Bretton Woods, en un hotel, y empezaron a discutir cómo podían llegar a las masas, dicho a grosso modo. Esta idea la toma Hayek, y tú como politólogo seguro que lo has estudiado, de un marxista italiano que se llamaba Antonio Gramsci, que Sí, tenía la idea de si queremos que en el mundo siga el socialismo, vamos a crear socialistas, vamos a trabajar desde la base, que la gente demande socialismo y entonces esto llegará más fácil, ¿no? Pues Hayek recoge el guante casi medio siglo después, bueno, un poco menos, unas décadas, y al final la idea en esencia es esa, vamos a intentar trabajar para que la gente entienda la desregulación, las privatizaciones, las unidades políticas más pequeñas, la igualdad ante la ley, etcétera, etcétera, no únicamente, siempre con el fin de intentar llegar a eso, pero evidentemente de que no vamos a llevar cuatro en una vanguardia, sino que si no convertimos a la sociedad poco a poco en esas ideas, desde luego no vamos a llegar de un día para otro. Ese es el sustrato que están todos los think tank que podemos decir que son liberales o libertarios. Está el Mises Institute, que se crea exactamente igual en los años 70, ya ha fallecido Mises. Se crea el Institute of Economic Affairs en el Reino Unido, que es exactamente lo mismo. Se crea el Instituto Juan de Mariana, etcétera, etcétera, porque citan de estos hay Mises en Brasil, hay otro instituto Mises en Portugal, en fin, etcétera, etcétera. El Círculo Bastiat en México, etcétera. Hay muchos. Y la idea siempre es esta: vamos a intentar ir explicando el mensaje poco a poco con vistas al futuro, a trabajar desde la base, ¿de acuerdo? ujú. Sí, sobreentiendo que es, pues eso, una estrategia un poco gramsciana de cambiar la cultura para que luego todo lo posterior ya esté hecho, ¿no? Porque si cambias la cultura, lo demás va a ser un círculo vicioso. En tu libro, por ejemplo, mencionas, digamos, varias instituciones, la Sociedad Montpellerín. em, por ejemplo, también otra institución de estas que podría ser, digamos, un poco gramsciana, ¿no crees que podría ser el máster de economía de Huerta de Soto? O bueno, Sí, ya sí, has sí, mencionado, por ya supuesto. has mencionado también al Juan de Mariana, que está claro y tal. ¿Mm? Sí, Pero sí. sí, La ¿tú crees revista que Proceso de Mercado también, ujú, por sí, ejemplo. todo esto lo mencionas en el libro? ¿Y tú cómo crees que esto es de importante, todas Claro, estas por instituciones? ejemplo, es situar a la escuela austríaca, en este caso, en un ámbito académico. Todos son importantes, por supuesto, pues la Ujú, tele, la radio, la prensa, y está más circunscrito al ámbito académico, es decir, gente que quiere completar sus estudios universitarios. Siempre, ahí en el máster hay siempre dos perfiles, que es gente que simplemente está interesada en la escuela austríaca, así como hobby, podemos decir, pasatiempo, ujú, y entonces dice, pues venga, voy a hacer el máster, hago mis lecturas, tengo mis trabajos y entonces conozco el asunto, aunque suele ser gente pues que tiene su trabajo en otro ámbito. Pues yo me he llegado a encontrar ahí abogados, ingenieros, de todo, vamos, hasta biólogos. Y luego está la gente, entre los que me incluyo, que sí tenemos un perfil más académico, que sí nos queremos dedicar a la investigación, a escribir artículos, libros, a dar clases, etcétera. Y hacemos este máster porque, entre otras cuestiones, el máster es oficial, es máster universitario, que eso tiene que cumplir unos requisitos que, como te podrás imaginar, en España, que es un país anarquista prácticamente, pues son muy sencillos y muy fáciles de cumplir. O sea, sí, sí. entonces, bueno, pues se cumple. Entonces, el máster es universitario, lo pone en el título. Aquí detrás tengo el mío, por cierto. Máster universitario, y eso quiere decir que da acceso a la escuela de doctorado, ¿de acuerdo? La mayoría de la gente no hace luego la tesis doctoral, obviamente, pero bueno, siempre lo tienes ahí, es una puerta que está abierta y bienvenido sea, ¿vale? Entonces, en el ámbito académico, la escuela austríaca pues ha estado bastante poco de moda, más allá de las universidades aquí en Madrid y no en todas. La escuela austríaca está bastante desconocida.
En materias de pensamiento económico a veces se le da ahí una pincelada y se dicen que eran los marginalistas en Austria, los seguidores de Menger, que debatieron sobre el cálculo económico, poquito más, ¿eh? Sí, Y el alumno llega a tener una visión, pues que eran unos pocos que estaban allí apartados en Viena y llegó la Segunda Guerra Mundial y se acabó la escuela, ¿no? Y no es cierto. Posiblemente sea la escuela de pensamiento económico más bollante en este momento. Es verdad que todavía no ha cogido el primer puesto, pero bueno, la tendencia que tiene es bastante creciente y es bastante positiva. No es como otras escuelas que están muy de capa caída o que están en franco retroceso. Entonces, el máster esa función la cumple también en un punto, mientras que los think tank es más para el debate, podemos decir, público hoy en día, desde grupos de presión, ¿vale? ujú. El caso del máster es más académico, que también es importante, por supuesto. De hecho, es donde ha habido una, una minoría bastante clara. Sí, sí, es verdad que el incremento de toda esta escuela de pensamiento económico goza de una salud increíble. Y ya es que te lo tengo que hacer como pregunta obligada. Javier Milei, ¿cómo lo está haciendo? Bueno, ya sabemos que como difusión de las ideas está siendo una explosión y por eso quería introducir ahora la pregunta, pero ya como más como académico, ¿cómo lo estás viendo? Hombre, él va a conseguir antes de lo que él esperaba su principal meta de esta legislatura, de este periodo presidencial, que era el control de la inflación. Él hablaba de que la inflación seguramente corregirla le iba a llevar un año y parece que en medio año lo va a tener más que conseguido. Él, por ejemplo, hablaba de que no se iba a conseguir la dolarización hasta seguramente final de su primer mandato y ya hay voces que le están diciendo que tiene que dolarizar cuanto antes, que el shock venga lo antes posible para que la recuperación llegue antes. Hombre, en términos generales yo soy moderadamente optimista, me parece que está controlando la inflación, pero el riesgo que siempre va a haber es que esa coalición La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, como él despectivamente los llama Juntos por el Cargo, salte por los aires por el lado de Juntos por el Cargo, esperemos que no, pero bueno, de momento aguantan. Esto no lleva ni 6 meses, hay que a los políticos, presidentes, primeros ministros, no sé, creo que no hay que valorarles hasta que lleven cierto tiempo. De momento va en el buen camino. Es verdad que no ha podido hacer todo lo que quisiera, a la velocidad que quisiera, y ha tenido que ceder cosas, pero es que es normal. O sea, él es presidente en un país democrático, en un Estado de Derecho. Él no es dictador vitalicio ni nada de esto. O sea, él tiene que empezar. Él forma parte de una coalición electoral que se llama La Libertad Avanza, que es muy minoritaria en las cámaras y muy minoritaria entre los gobernadores, vamos, que no tiene ni uno. Entonces, él necesita, porque no ha tenido más remedio, que apoyarse en la coalición esta de Juntos por el Cambio, ¿no? El parte donde están Macri, Patricia Bullrich, etcétera. ¿Por qué ha tenido que nombrar a Patricia Bullrich ministra? Pues porque no ha tenido más remedio, porque necesita pactar con esa parte, ¿no? Es decir, él no puede llevar adelante iniciativas legislativas que son muy importantes y que es la esencia de su presidencia si no cuenta con estos y al final pues no va a poder hacerlo todo. Otra cosa es que cuando haya elecciones ahora a las cámaras, me parece que son a mitad de mandato, pues que a lo mejor llegue y consiga una mayoría absoluta o su mayoría crezca, etcétera. Pero bueno, esto es aventurarlo. De momento no le queda nada más que ir negociando con otras fuerzas. Es que no tiene más. Lo hemos visto en el decreto de necesidad y urgencia, la DNU, la ley de bases, dijo que a finales de este año de 2024 va a empezar a llevar los grandes planes de privatización, como por ejemplo YPF, Aerolíneas Argentinas, la Agencia de Noticias del Estado, etcétera, que dice que va a haber un plan, que las privatizaciones van a venir cada año, va a haber una tanda. Bueno, de momento con estas, que es correcto, a ver con el tiempo las del futuro, y la idea que tiene es pues cerrar el Banco Central, como él dice, dolarizar antes de que se acabe su mandato.
los argentinos, esto lo sabe porque Milei creo que es el primer gobernante que le dice a los argentinos la pura y simple verdad, y es, lo vamos a pasar mal, y esto va a doler. Esto es como el que tiene una adicción y se tiene que curar. O sea, y esto es cuanto más fuerte sea el shock, mejor. Porque si no, porque si seguimos así, vamos a acabar realmente de forma muy lenta, muy gradual, pero al final vamos a acabar hundidos. Y esto es, o le pegamos la vuelta de forma rápida, yo soy favorable a eso, golpe y a levantarse cuanto antes. O sea, estableciendo un paralelismo histórico fue cuando Reagan nombró a Paul Volcker gobernador de la Reserva Federal a principios de los 80 y tuvieron que provocar una recesión subiendo los tipos de interés. Llegó el dólar a estar al 20%, en torno al 20%, pero sabían que tenían que hacerlo a principio del mandato, porque si no, no llegaban a la recuperación para las siguientes elecciones. Entonces, Milei que no caiga en el error de Mauricio Macri, de no, el gradualismo, poquito a poco, tal, esto y lo otro, ir directos a por el meollo de la cuestión. De hecho, en campaña electoral, cuando ya pasó la primera vuelta a Milei, Milei le llegó a ofrecer a Macri que se uniera a su partido, bueno, con su partido dentro de la coalición electoral, que era también minoritaria dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. Pero bueno, Macri consiguió convencer a Juntos por el Cambio para que apoyara a Milei, que fue lo que le hizo ganar la presidencia en la segunda vuelta. Es que, desde luego, porque la primera vuelta no la gana, la primera vuelta la gana Sergio Massa, pero él pasa a segunda vuelta porque Patricia Bullrich queda tercera. Entonces, claro, como necesita el apoyo de ese tercer partido, pues pacta un acuerdo de mínimos y que les va a dar cargos en el gobierno, pues no tiene más remedio, porque es que por sus propios medios no iba a llegar. Al final, política, pues todos sabrás muy bien que para eso te dedicas a la politología, hay que ceder un poco. Es que hay que ceder un poco, sin perder la esencia, pero bueno, quedan 3 años y medio y a ver qué pasa. Yo creo que soy optimista, desde luego. Sé que Milei no va a cambiar de opinión. O sea, que no llegue, que no lo consiga, igual es por alguna cuestión externa, pero yo soy razonablemente optimista, de momento. Sí, es verdad lo que dices, que hay momentos en los que tienes cierta capacidad y tu capacidad no siempre es la que a ti te gustaría tener. Por eso, pues, evidentemente, el coste del apoyo de Bullrich en la última fase, pues, fue elevado. Fue ponme a mí de ministra, sí, y muchas más cosas. Es verdad que también el plan de Milei pues está siendo terrible para los argentinos porque lo están pasando mal, pero me gusta mucho la analogía que has puesto con de las adicciones porque creo que es muy visual y es como la que ponía el profesor Rayo de que al borracho pues tienes que pasarlo primero mal para poder curarlo. Em, y esta crisis, por ejemplo, que está viviendo Argentina, pues, a ver, no tiene las mismas características que la de 2008, pero a ti en el libro, por ejemplo, me ha gustado porque le has tratado el tema de la recesión de 2008. ¿Puede haber algún tipo de similitud con la situación argentina? O, o evidentemente es peor la situación argentina, pero ¿ves algún tipo de analogía con la de 2008? Entre Argentina en 2008 y Argentina ahora. No, con Pues, la crisis de 2008 en España. España. Lo que pasa es que la crisis de 2008 en España fue más sorpresiva para la mayoría, no para todos, mientras que lo que ha pasado en Argentina es un paulatino constante caída. No es, hay unos años de crecimiento económico y de repente vamos para abajo. Es decir, los años de esta última presidencia de Alberto Fernández barra Cristina Fernández de Kirchner, que era la que mandaba en realidad, han sido simple y llanamente una catástrofe. Es decir, aparte de la pandemia, que ya fue mala en todos los países, pues en Argentina hubo un confinamiento brutal,
Además, es un mercado laboral muy rígido, reaccionó peor que ninguno de sus vecinos a la recesión, en fin. Lo que ha servido es que la recesión de 2020 ha bajado a los argentinos a 3 escalones más abajo y ahí se han quedado, ¿no? O sea, y además esto, el gobierno solo ha intentado solventarlo con lo que no hay que hacer nunca, que es a base de imprimir más pesos, a base de incrementar la oferta monetaria, bueno, la masa monetaria, mejor dicho, y pues al final ha pasado pues lo que ha pasado, que se han encontrado, el siguiente gobierno que ha entrado se ha encontrado casi un 200% de inflación. Entonces yo creo que la crisis de 2008, como te digo, fue un poco más sorpresiva, esta ha sido más gradual y sobre todo la idea de que los argentinos, creo que esto lo han entendido, había que hacer un cambio pero grande. No vayamos a pensar que los argentinos tienen ahora un retrato de Mises en la entrada de su casa ni nada de esto, sino que simplemente es, esto está mal, que lo han provocado los de siempre, ha llegado otro, nos ha dicho la culpa la tienen estos, yo voy a hacer otra cosa y pues adelante. O sea, ¿qué tenemos que perder, no? Es curioso porque no están dejando, para hacer estos experimentos liberales, no se están haciendo en Suiza o no se está haciendo en Liechtenstein, países mucho más ordenados y progresistas en este sentido, ¿no? En el económico, sino que se ha puesto en el peor sitio posible. Entonces, si las ideas son correctas y funcionan en el peor sitio, es que son la leche. O sea, literalmente hablando, es que entonces tienen una ventaja en el plano no solo teórico, sino también en el histórico, en el informal, si queremos decirlo, que es brutal. Entonces, bueno, como recapitulando, yo no creo que entonces que las crisis sean tan comparables. No es una expansión crediticia, está simplemente más, tiene que ver más con un proceso inflacionario que iba a terminar saltando porque Argentina iba camino de la hiperinflación. Menos mal que lo han conseguido cortar. Esto es muy curioso porque Javier Milei, que no creo que haya tido en Argentina que haya criticado más el Banco Central, es el que mejor lo está tratando y es el que está poniendo orden en el Banco Central. Él dice que con intención de cerrarlo, a ver si es verdad. En el pacto este que hizo con Macri y con Patricia Bullrich, le llegaron a ofrecer que no se cerrara el Banco Central y él dijo que no, que era un principio irrenunciable de su programa, que dolarización y Banco Central fuera. Bueno, Bullrich y Macri lo aceptaron y ahí seguimos. Sí, es verdad que es una cosa bastante perjudicial y hay el tema de las LELIQs, sobre todo eso es una bola que se ha hecho allí y que va a ser complicado de tratar. También volviendo un poco a tu libro y siguiendo con este tema, quería que tratásemos el tema, por ejemplo, de la banca libre escocesa, que tú tratas en el libro. ¿Qué soluciones, por ejemplo, se aportarían a este tipo de problemas con el sistema bancario? Claro, sobre el tema de la banca libre escocesa, hay que decir que yo no soy historiador, ni es un tema que he trabajado mucho, pero bueno, está el libro de Larry White, Rothbard también tiene un artículo sobre ello, donde cita a los historiadores británicos, y pues hay mucho debate sobre si realmente la banca escocesa de antes de la unificación con Inglaterra realmente funcionaba como una banca totalmente libre o en realidad tenía un prestamista de última instancia que era el Banco de Inglaterra, aunque no lo fuera nominalmente, pero sí medio lo era, pero la gente lo sabía, pero bueno. Este es un debate que la verdad es que da para otra tesis doctoral totalmente. Lanzo el órdago por si alguien nos está viendo y si le interesa, si era realmente Escocia una banca libre o no. Los partidarios de la reserva fraccionaria dicen que sí lo era y que es un ejemplo de cómo puede funcionar el sistema, ¿vale? Los del 100% dicen que no lo era, que en realidad tenían el prestamista al Banco de Inglaterra. Bueno, esto, como te digo, es un debate bastante interesante. Por ejemplo, digamos que seguíamos hablando de Milei, él tiene en el programa, y de hecho así lo ha expresado hace bien poco, que va a imponer el coeficiente de caja del 100% en los depósitos bancarios. Entonces, bueno, nos va a poder servir de dudas, ¿no?
vamos a poder sacar de ahí bastante meollo, bastante mejunje. A ver si es verdad, a ver si los bancos inventan otra cosa, no lo sé, porque esto es una cosa que está tan abierta que ahora simplemente está un poco en stand-by. Creo que el teórico de ahora mismo esperar un poco a ver qué pasa y a ver si funciona, si no funciona, si es verdad que contra el crédito, si lo expande, si la mayoría de la gente prefiere un depósito, prefiere dejar su dinero en préstamo en el banco, no lo sé. Será algo a largo plazo. Sí, recientemente ha habido un debate entre el profesor Huerta de Soto y el profesor Rayo sobre este tema, sobre la reserva fraccionaria y sobre la banca Simon que propone Javier Milei. Quería saber su opinión sobre ese tema, ya que ha habido cierta polémica, luego también se ha metido el profesor Bagus también en el meollo. Entonces me gustaría saber su opinión. Pues mira, hay el debate más que económico a mí me parece que tiene que ver más con el derecho, sobre si el depósito o Ujú. de bienes fungibles no se pueden prestar o no. Parece, por lo que he podido estudiar sobre el tema, que los juristas esto lo tienen muy claro. Un depósito es la obligación de guardar el tantum en el 100%, vamos. Cuestión aparte es si los depósitos bancarios, o lo que vulgarmente llamamos cuentas corrientes, deben ser depósitos bancarios o préstamos en precario. Es decir, lo que quiere hacer mi ley en Argentina es que esté meridianamente claro lo que es un depósito de lo que sería una cuenta corriente, que la gente sea consciente de que si deja su dinero en depósito en el banco no va a recibir ningún interés, que va a poder disponer de él libremente en el momento que quiera y que por supuesto el banco le va a cobrar por ello, porque es un servicio lícito, ¿de acuerdo? Luego estaría la segunda parte, que es que las cuentas corrientes serían préstamos al banco. Yo le estoy prestando mi dinero al banco, el banco va a hacer con él lo que estime conveniente y luego a mí me va a pagar un interés, pues a cambio de las inversiones, etcétera, etcétera, préstamos que haya. Ujú. Esto, lo que creo, lo que me da la impresión es que esas cuentas corrientes, para que se puedan considerar un préstamo, debería ponérseles un plazo de vencimiento. Esto los teóricos de la liquidez dicen, es que sería un préstamo renovable de forma tácita, pues cada hora, cada día, etcétera, etcétera. Vale, eso me presenta ciertas reservas jurídicas, pero bueno, creo que se podría encajar, a ver cómo se hace, pero bueno, creo que podría ser legalmente válido, aunque todo, y en la segunda derivada es, partiendo de la doctrina de las letras reales, si entienden que las letras reales son o no son dinero, es una cuestión más sociológica o de definiciones. Porque ellos te ponen el ejemplo y te dicen, un pagaré de Amancio Ortega a 3 meses. ¿Eso sería dinero? Y los teóricos de la liquidez dicen que sí, que eso aumentaría la masa monetaria porque el 99,99% de la gente aceptaría un pagaré a 3 meses de Amancio Ortega o uno que tenga de una calidad muy buena, ¿no? Rico de un banco, etcétera, etcétera, porque sabe que el banco o la persona tiene bienes suficientes para responder en caso de impago. Vale. Pero lo que me cuesta ver un poco más es que esas letras reales realmente circulen. Es decir, que lleguen a tener la definición de dinero de medio de pago común y generalmente aceptado. Porque no veo yo a la mayoría de la gente utilizando esas letras reales como medio de pago. Yo creo que la mayoría de tenderos, tiendas, etcétera, quiere cobrar dinero y entienden que eso no es dinero. Pero claro, eso no es algo que se pueda saber hasta que no se pruebe. Sí, porque claro, yo entro a lo mejor en la psicología y digo, yo creo que la gente esto no lo aceptaría. Es un poco como el Bitcoin, ¿no? Mire, pues sí, hay Bitcoin, de vez en cuando sale una noticia que ya se puede comprar con Bitcoin en no sé qué tienda del mundo,
pero todavía no es dinero, no es medio común y generalmente aceptado. Entonces, yo creo que las letras reales no lo serían por esto, pero no tengo forma de saberlo mientras no se pongan en práctica, ¿de acuerdo? Entonces, por eso está muy bien el experimento que va a realizar Javier Milei, a ver si es verdad, porque nos va a servir un poco para ver quién puede salir de dudas. Yo lo que también creo, y esto es una opinión totalmente subjetiva, es que si se separa de forma muy clara lo que es un depósito de lo que sería un préstamo al banco, la inmensa mayoría de la gente se va a ir al préstamo. Porque tener el depósito en el banco, un almacén de dinero, le tienes que pagar al banco, no te da ningún interés. Y vamos, esto lo tengo, seguramente no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente no deja de tener en depósito, que de hecho depósitos bancarios hoy en día existen lo que son las cajas fuertes, ¿vale? Entonces, te digo, yo creo que por ahí no iría. Creo que la mayoría de la gente se iría a cuentas corrientes, llámalo como quieras, ¿no? Donde en realidad sí existe el préstamo. Que sea de renovación tácita, pues sí, creo que legalmente cabe, pero lo que no veo es que esas letras reales de las que hablan los teóricos de la liquidez sean las realmente puedan llegar a circular como dinero. Luego también está el tema del descalce de plazos, que los teóricos de la liquidez dicen que es la causa del ciclo económico. Yo esto no lo termino de ver. A lo mejor en el futuro lo entiendo, pero en este momento también es verdad que me falta mucho por profundizar el tema, pero de momento no lo termino de ver como el descalce de plazos que el ciclo económico. Es algo, como que digo, tengo que reflexionar mucho. Pero bueno, la teoría monetaria no es mi ámbito y casi la tengo como hobby, pero mi posición de momento es esta. Vale, no, yo creo que ha quedado bastante claro su opinión. Por ejemplo, en el libro también trata usted sobre la reserva fraccionaria y el plano teórico, el mantenimiento de los precios y la verdad que es un libro bastante completo. También quería anunciar aquí que vamos a sortear un ejemplar entre los asociados del ALA para que lo lean, porque la verdad que merece mucho la pena. Más o menos ya creo que ha quedado bastante claro de lo que va el libro. Queríamos recomendarlo a todos los espectadores y darle muchas profundas enhorabuenas. Y nada, Gracias. muchas gracias por venir. No quería hacer tampoco el libro, o sea, este muy largo de la entrevista porque luego me echan la bronca porque tiene 2 horas. Bueno, lo que le decimos a la gente que se lea el libro, que lo puede disfrutar, debatir, degustar más poquito a poco y ánimo con el sorteo. Muchas gracias por atendernos, profesor Matarán.